Buen día, profesora. Buenos días, chicos. Ya vamos 12. Vamos a empezar ahora porque el tema es un poquito largo. En realidad no es tan largo, pero a mí me gusta bastante. Y creo que es la parte más importante de todo lo que es investigación en medicina. Y lastimosamente en las clases regulares de metodología de la investigación no toman estos temas en cuenta tan a profundidad, pero es importante que ustedes sepan más ahora con el tema del coronavirus, que se habla tanto sobre ensayos clínicos y sobre estudios y vacunas, etcétera. Entonces, ya se sabe que hay una gran cantidad de virus y bacterias que van a volver a generar un problema para la salud pública. Bueno, ahorita tenemos el coronavirus y estamos en el 2020, pero para el 2050 ya se sabe que las bacterias van a ser resistentes a todos los antibióticos que hasta el momento conocemos. Y ahora vamos a ver un poquito cuánto cuesta hacer un nuevo medicamento, un nuevo antibiótico, versus la velocidad en la cual las bacterias mutan y obviamente van a adquirir también resistencia a ese antibiótico. No vamos a ver los mecanismos de resistencia en sí, eso lo van a aprender ustedes en farmacología, pero vamos a ver qué condicionamientos debemos tener en la parte de investigación. Yo creo que va a ser importante de aquí en adelante. ¿Ya? Bueno, no sé si ven mi pantalla. ¿Me confirman, por favor? Sí, ve, doctora. Ya, perfecto. Muchas gracias. Voy a ajustar un segundo mi batería del celular para que no me perjudique. Ok, bueno, comenzamos. Entonces, hemos hablado sobre tipos de diseños en investigación en general, hemos hablado sobre transversales, longitudinales, prospectivos, retrospectivos, observacionales, experimentales, creo que ya lo dije. También tenemos transversales, longitudinales, prospectivos, retrospectivos, y me falta uno, analíticos, ¿no es cierto? Y descriptivos. Esos son los 4 tipos de investigación, y ahora solamente nos vamos a enfocar en los tipos de investigación específicamente para medicina. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la investigación biomédica? Su nombre es biológica y médica de medicina. Cuando nosotros hablamos de medicina, por lo general tenemos el enfoque clínico, ¿ya? Y la parte biológica de la medicina hablamos del enfoque epidemiológico, ¿ya? Entonces, la investigación biomédica puede tipificarse a partir de distintas perspectivas. Yo puedo, yo puedo creer o indicar de que estas perspectivas pueden ser de acuerdo a lo que les había indicado, longitudinales, transversales, observacionales, descriptivas, analíticas, etcétera, pero también puede ser enfocado desde el punto de vista del sustrato. En este caso vamos a hablar del sustrato del paciente, de la etiología, del problema en sí del que se está trabajando, ¿ya? Y en ese sentido, vamos a decir que la investigación biomédica va a dividirse en 3 grandes grupos. Uno que se denomina la investigación básica, ¿no? Esta investigación básica son
todos aquellos tipos de investigación de línea, de base, que nos va a dar y nos va a orientar qué es lo que está sucediendo con esta situación. Normalmente se refiere a datos que no conocemos, a situaciones un tanto desconocidas. Y puede ser por lo general en el laboratorio, puede trabajar con animales, también puede trabajar con materiales no humanos y tejidos humanos. Ya se llama básica y es la investigación que nosotros normalmente hacemos para desarrollar un nuevo fármaco, para conocer la fisiopatología de una enfermedad, para conocer la biología molecular, ¿no es cierto? Podemos también conocer a través de ella el desarrollo embriológico, el origen embriológico de muchas patologías, etcétera. Entonces, por eso necesitamos mucho del laboratorio. Aquí no conocemos en inicio el agente causal y queremos describir cuál sería ese agente causal. Ahora bien, una vez que ya tenemos ese tipo de investigación, el siguiente sería la investigación clínica. Cuando hablamos de clínica, tenemos que imaginarnos eso, una clínica, ¿no? Un hospital donde yo voy a tener todas las condiciones controladas, temperatura, voy a poder medir la presión arterial, la saturación de oxígeno, voy a poder seleccionar y monitorear a los pacientes a lo largo de la evolución de una determinada característica. Bien puede ser, por ejemplo, para la parte diagnóstica, entonces yo puedo hacer ensayos diagnósticos, o también para la parte terapéutica. ¿Ya? Y aquí en la parte terapéutica no se encierren solamente en la terapia farmacológica. Hay mucha terapia no farmacológica, que puede ser, por ejemplo, la fisioterapia, que puede ser también el uso de quirófano, ¿no es cierto? Entonces, en la parte terapéutica, no necesariamente, o en muchos casos, está coayudada de la parte antibiótica, de la parte farmacológica, pero hay muchos estudios, específicamente en Bolivia, se hace mucho más estudios terapéuticos no farmacéuticos que farmacéuticos, ¿no? Hay en el Hospital San Juan de Dios, están trabajando, por ejemplo, con pacientes que tienen megacolon chagásico y ellos, junto con el auspicio o con gente de España y gente de Estados Unidos, están desarrollando tratamientos laparoscópica para poder eliminar este megacolon chagásico y están viendo de hacer la fusión directamente del intestino delgado, por ejemplo, hacia un orificio que sería una ostomía o directamente conectarlo al ano para que pueda de esa manera el paciente sobrevivir. Ustedes saben que el colon chagásico es un colon tóxico, entonces la mayoría de los pacientes quedan muy afectados por el tratamiento. Si tienen una bolsa de colostomía quedan peor, psicológicamente los destruye, entonces ellos dan una alternativa terapéutica para ese caso con estas herramientas, en este caso quirúrgicas, ¿ya? Después tenemos la investigación en epidemiología y en esta investigación en epidemiología nos sentamos en la parte nuevamente biológica, ¿no? Biológica. Fíjense, la investigación básica es biológica y la investigación epidemiológica es biológica, pero a distintos niveles. En la básica nos vamos enfocar en la microbiología, en la parte más pequeña del ser, no microbiológica del microbio, sino micro de pequeño, de parte molecular, de parte de mecanismos moleculares. Y en la parte epidemiológica nos vamos a enfocar a cantidades de poblaciones, ¿no? Entonces aquí hablamos de la descripción o tanto puede ser el análisis de estos fenómenos que ocurren en una población determinada. Puede ser comunidades como la comunidad que tiene la Unifrance en Perpetuo Socorro, puede ser realizado en clínicas o también en hospitales, ¿ya? Entonces, espero que quede claro estos tres enfoques de la investigación, porque ahora vamos a ir describiendo cada uno de los tipos de investigaciones y sus aseveraciones matemáticas si corresponden.
Una visión general es esta, ¿no? Los estudios científicos en medicina pueden ser clasificados en inicio en aquellos que no hay una intervención del médico y aquellas que son intervencionales, es decir, donde sí el médico tiene que actuar. No es que aquí no actúe el médico, sino es que aquí no altera el médico las observaciones que hace. En cambio, en estas intervencionales, el médico es el que experimenta y define las variables, define qué cantidad de antibióticos se le va a administrar, cada cuántas horas, o qué terapéutica se le va a tomar al paciente, o qué diagnóstico yo quiero experimentar, valga la redundancia, ¿ya? Entonces, en estos estudios no intervencionales, que son todos los que son observacionales, ¿ya? Tenemos la separación de los descriptivos y los analíticos. Y habíamos dicho que los descriptivos son aquellos que, como su nombre lo dice, describen una situación. ¿Y cuáles son estos? Las series de casos, los estudios de registro médico y los estudios de incidencia y prevalencia. Ahora, de estos de acá, ¿cuáles son clínicos y cuáles son biológicos? Déjenme un segundito buscar mi lapicito. Bueno, estas series de casos y registros médicos no llegan a ser propiamente epidemiológicos. ¿Por qué? Porque al ser casos raros, solamente yo voy a describir estas situaciones extrañas que están sucediendo dentro de la práctica médica. Mientras que estos estudios de incidencia y prevalencia van a ser típicamente de, de clase epidemiológica. ¿Ya? Lo que está sucediendo con el coronavirus pasó por estos 4 tipos de estudios en inicio descriptivos porque no sabíamos cómo funcionaba este virus. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo actualmente? Bueno, muy poco datos tenemos sobre lo siguiente, los estudios analíticos, que son estudios de corte, estudios de caso control y lo que sí está sucediendo con certeza es un experimento natural. Eso es lo que está sucediendo con el coronavirus. ¿Ya? Vamos a ir describiendo después cada uno. Y por otro lado, tenemos aquellos estudios que son experimentales, que también se están desarrollando con el coronavirus, que son estos ensayos clínicos, y cuando tengamos la suficiente cantidad de ensayos clínicos para compararlos entre sí, vamos a llegar a el meta-análisis. Ahora, después de ver tantos tipos de investigación, me dicen, doctora, pero ¿cuál es el mejor? Bueno, todos tienen sus funciones, pero vamos a decir así, los que menos me informan, no el hecho que no sean esenciales, pero los que tienen menor información son los observacionales descriptivos y los que tienen mayor evidencia, mayor fuerza científica van a ser los metaanálisis, ¿ya? Entonces va en ese sentido la flechita y también en ese sentido va la flechita del esfuerzo que tiene que realizar el investigador y del dinero que se va a invertir, por lo menos en los ensayos clínicos diríamos que es lo más caro, el metaanálisis no lo es tanto, pero ensayos clínicos no solamente tienen mucho dinero invertido, sino también tienen mucho, mucho esfuerzo, dinero y tiempo. Y si asumimos que el metaanálisis es una serie de ensayos clínicos, pues aquí sería muchísimo más, porque para llegar a un metaanálisis yo tengo que tener 10, 20, 100 ensayos clínicos. Y si consideramos el gasto de esos ensayos clínicos, pues el metaanálisis realmente llegaría a ser lo top de la investigación médica. Lo van a ver también en medicina basada en evidencia. Entonces dice, desde el punto de vista metodológico, para los estudios realizados en poblaciones humanas o con personas, esta clasificación resulta didáctica. Pese a que en la parte de estudios de incidencia y prevalencia, podemos trabajar con poblaciones no humanas que están relacionadas con las patologías, por ejemplo, chagas, dengue y todas aquellas zoonóticas o aquellas que están o que son vectoriales. Debemos hacer también estudios de incidencia y prevalencia de los agentes biológicos que están influenciando en la distribución de esas enfermedades.
Ok, tenemos aquí preguntas. Tenemos una persona que quiere entrar. Haciendo un paréntesis aquí, les avisé sobre los estudiantes activos, pasivos y etcétera. No, no. Entonces vamos a hacer después, cuando nos toque el pequeño receso, vamos a ver esta parte de los tipos de estudiantes. Ya. Vamos entonces con la primera parte. ¿Qué son los estudios observacionales descriptivos? Yo no sé si me están siguiendo. A ver, vamos a empezar a preguntarles. Tengo problemas con ese marcadorcito. Ya. A ver, vamos a ver entonces, para que no sea un monólogo, empezaremos con Tatiana. Gracias por activar tu micrófono. ¿Me puedes leer, por favor, lo que dice en estudios observacionales descriptivos? Claro. El investigador se limita a describir los fenómenos objeto de estudio, incluyen reportes de casos, consisten en el resumen, la discusión a la luz de lo previamente publicado sobre casos clínicos raros o especiales. Ya, Series de casos se fundamentan en la descripción de lo encontrado durante un periodo en un ok. grupo reducido y seleccionado. Gracias. Vamos a pedirle a otra persona. Joana, ¿puede ser, por favor, que puedas leer lo que son estudios de incidencia y de prevalencia? Eh, ¿Esas series de incidencia? Estudios de incidencia, sí. Ya, estudios de incidencia son los que cuantifican la ocurrencia de casos nuevos de una enfermedad en cierto periodo y para una población específica en riesgo. Estudios de prevalencia son los de corte transversal cross-seccional que cuantifican la proporción de individuos en una población que presentan la enfermedad o condición en un momento específico. Muchas gracias. No se preocupen si no le entendieron mucho, porque ahora vamos a ver específicamente cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, el primero que habíamos dicho de los observacionales es el reporte de caso. Y esto es como la policía forense de los estudios biomédicos, ¿no? Entonces, tenemos un paciente que llega con una patología rarísima, empezamos a hacer los estudios y descubrimos que nuestro paciente pues tiene una cosa muy poco común que en la literatura no se conoce o se conoce muy poco, y pues entonces nosotros debemos reportar nuestros hallazgos para que a través de estos hallazgos individuales en todas las partes del mundo podemos entender mejor la patología. Y a eso se llama reporte de caso. Ahora me dirán, doctora, pero yo he visto un reporte de caso de Chagas en España y Chagas es una enfermedad común. Ok, es una enfermedad común en nuestro medio, en toda la parte de Sudamérica, Chagas, y parte de África, hay un tipo de Chagas también, que es transmitido por un mosquito, es bastante raro, pero no es común en España. Entonces, no solamente los reportes de caso van a ser de casos raros y aislados de enfermedades raras, sino también de enfermedades poco frecuentes en una determinada área, ¿ya? Y les pongo esto de España porque ustedes saben que hay muchos bolivianos que han migrado a España, y si bien en Bolivia para donar sangre a nosotros nos hacen la prueba del VIH, nos hacen la prueba del el tamizaje de hepatitis B y de hepatitis C, también nos hacen la prueba del Chagas. Pero en España, como el Chagas no es una enfermedad prevalente, después vamos a hablar de los estudios de prevalencia, entonces no se hace este tamizaje para Chagas, y hay muchos bolivianos que han donado sangre, y los españoles han empezado, después de 10 años de que la gente estaba donando sangre, han empezado a presentar casos de Chagas en España, ¿no? Entonces, en inicio se han hecho los reportes epidemiológicos en estudios de caso,
como casos raros y aislados, y después han pasado al siguiente nivel, que sería la serie de casos. Bueno, ¿qué tiene que tener un reporte de caso? Primero, las ventajas son que no requieren aprobación de un comité de ética. Yo puedo publicar porque esto es realmente importante para la ciencia, porque es algo nuevo, desconocido, son enfermedades nuevas, entonces no quiere decir que yo me voy a saltar todas las concepciones éticas. Siempre, siempre, siempre debe respetarse los principios fundamentales del paciente, que son la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia, que eso lo han visto en ética. Entonces, si el paciente autónomamente, él decide que no se quiere que se publique sus datos, no quiere que se conozca, bueno, hay que siempre indicarle que este tipo de publicaciones beneficia a él y beneficia a la comunidad de personas que tienen sus patologías. También el hecho de no maleficencia, es decir, que en el estudio de caso yo no puedo indiscriminadamente exponer ciertas cosas de mi paciente. Y de justicia, que quiere decir que los beneficios de haber realizado este estudio de caso tienen que ser de conocimiento y de alguna manera beneficiar a mi paciente, ¿no? Vale decir que si yo publico este caso, un estudio de caso de una enfermedad crónica, y yo le estoy haciendo el seguimiento a mi paciente ha dado sus datos para hacer un estudio de caso, y yo de aquí a, no sé, 3 meses descubro que hay una serie de casos con una nueva terapia, etcétera, yo debo informar a mi paciente que gracias a sus datos existe una nueva terapia experimental y le invito a participar de la misma, algo así, ¿ya? Es necesario, muy, muy, muy importante, proteger en todo momento la identidad del paciente, ¿ya? Y eso tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces exponemos imágenes como las que vemos aquí de ecografía o de radiografía, y ustedes saben que todas las placas radiográficas y todas las ecografías tienen que tener el nombre del paciente y muchos datos que pueden comprometer a mi paciente. Y esto nuevamente por un principio ético. Yo no puedo dar a conocer el nombre del paciente porque esto puede dañar no solamente la moral del paciente, sino de sus familiares. Y ya saben, aquí, por ejemplo, tenemos un niño, entonces, ¿quién tendría que firmar el consentimiento informado en este caso? Vamos a preguntárselo a José Daniel Gutiérrez. ¿Quién firma el consentimiento informado de un paciente pediátrico? Sí, no importa, puedes escribirme en el chat. ¿Quién firmaría el consentimiento informado de un paciente pediátrico? Eso lo han visto en ética, seguro. Las dos doctoras lo tocan y lo desarrollan, el consentimiento informado. La doctora Julia Arena y la doctora Valentina. Los padres o tutores, perfecto, así es, ¿no? Y en caso de ausencia de padres o tutores, pues es el consejo médico, consejo ético que puede tomar la decisión al respecto. Entonces, se entiende lo que es el reporte de caso, ¿no? Son casos, un solo caso, un solo caso. Ahora, ¿qué pasa si llega una familia o yo soy un médico que trabajo en la parte, no sé, de gastroenterología o cardiología y de repente yo he visto varios casos y he atendido varios casos similares o he encontrado varios casos similares en la literatura y digo, bueno, ya tengo suficiente información para poder correlacionar mis datos con el resto de los datos que yo he encontrado. A eso se llama series de casos. Muchas gracias, Daniel. Las series de casos, su nombre lo dice, series. Yo tengo que tener por lo menos dos. Ojo, no quiere decir que yo con dos datos, con dos estudios, no pueda hacer una serie de casos. Puede ser dos o más de dos casos que yo necesito para elaborar una serie de casos. ¿Qué ventajas, a diferencia de los estudios de caso, me dan? Si se fijan acá, tenemos la descripción de una serie de casos con enfermedad priónica, principalmente encefalopatía espongiforme, por eso están viendo aquí los encefalogramas. Vamos a pedirle, por favor, a Luan, que está un poquito más adelantado,
que nos explique un poquito qué es la enfermedad priónica. ¿Qué enfermedad o qué, doctor? La enfermedad priónica, ¿qué son los priones? ¿Y qué relación tienen con el cerebro? ¿Qué hacen? Yo no sé, doctor. No sabes, perfecto. ¿Alguien sabe? ¿Alguien No, oyó profesora. hablar de priones? Un prión es una proteína mal formada o dañada. Perfecto, En el cerebro lo convierte en esponja. perfecto. Esa es la enfermedad de las vacas locas, ¿no? Muchas gracias, Grigot. Esta enfermedad provoca demencia, obviamente termina con la muerte del paciente y como pueden ver aquí, el cerebro del paciente está hecho toda una esponja, está hueca, ¿no? Tiene esa característica, el prión prácticamente, pongámoslo así, se comió el cerebro. Entonces, hubo un momento, más o menos por el 98, por ahí, donde fue importante una epidemia local de este tipo de enfermedades, ¿no? Por el consumo principalmente de carne vacuna mal cocinada. Porque cualquier proteína elevada por encima del punto de ebullición de la proteína, pues llega a coagularse. Entonces, cuando la carne está mal cocida, ocurre esta enfermedad. Fíjense, una vez que yo ya tengo series de casos, puedo hacer datos estadísticos y con la estadística yo puedo generar preguntas e hipótesis, lo cual no se podía hacer con los reportes de caso. ¿Son baratos? Sí, ¿por qué? Porque estos son casos que ya están registrados en la literatura. Los doctores ya han puesto sus valores físico-químicos, antropométricos, clínicos de mi paciente. Entonces, yo puedo tranquilamente utilizar esos datos sin gastar más dinero del que se tiene que gastar por el tratamiento mismo del paciente. Y de hecho, el paciente cubre con su tratamiento. No es que la serie de casos yo la voy a pagar. No, el paciente se paga, pero yo utilizo sus datos para analizar esto. Sus desventajas son que al tener pocos pacientes que sufren de esta misma patología, existen patologías alineadas. Por ejemplo, puede ser que encuentre pacientes menores de edad, mayores de edad, algunos diabéticos, otros con enfermedad coronaria, etcétera, que pueden ser atenuantes o también pueden ser coayudantes en la enfermedad. Y esas características evitan que yo pueda ver con claridad el efecto de mi patología, de mi agente patológico, en este caso, los priones, ¿no? Entonces, yo no sé si al final, por ejemplo, si estos pacientes perdieron primero la motilidad del lado derecho, yo no sé si es a causa de la patología o es a causa de una consecuencia de la edad, por ejemplo, ¿no? Me permiten, por lo tanto, hacer una estimación inadecuada de la frecuencia de causalidad. ¿Por qué inadecuada? Porque no todos los pacientes van a estar reportados en casos clínicos, ¿ya? Hay muchos médicos, y yo se los digo, aquí en Bolivia tenemos enfermedades raras, poco frecuentes, tenemos el síndrome de Lázaro, tenemos un montón de tipos de cánceres, eh, el, ¿qué se llama? Ay, me olvidé, la dextrofia cárdica, por ejemplo, ¿no? O la patología donde todos los órganos del paciente están invertidos, que ahorita se me acaba de borrar de la cabeza. Entonces, Tainara, Yo tengo. No, doctor. census inverso, así se llama. Entonces, este Sí, tipo eso de... tengo yo. Sí, census inverso. Entonces, hay pacientes que cuando atienden a los niños tenemos, lo que más llama la atención tal vez serían los niños sirena, las malformaciones congénitas, pero no llegan a publicarse en las revistas científicas porque los médicos no saben reportar adecuadamente un estudio de caso. Entonces, estamos perdiendo información importante que nos tiene que decir con qué frecuencia utilizan esto. Y ojo, que en el campo, fuera de la ciudad, ocurren también con mucha frecuencia y no son reportados porque la gente tiene a sus hijos en la casa y de repente nació con un piecito de más o con un dedito también. Y bueno, no le tiramos bola o ya el niño nació con una hidrocefalia y pues como no tiene dinero la familia, no lo reporta y terminan muriendo, ¿no? Entonces, a eso se refiere que no tienen mucha frecuencia.
Vámonos de nuevo acá, creo que se me salió del PowerPoint. Bueno, vamos con 2, y son un montón. Ya, este tipo de estudios, los dos estudios de caso y series de caso, normalmente corresponden al 5% de los casos de la población mundial. Es decir, la población mundial, un 5% de ellas sufre de estas enfermedades raras o poco frecuentes. Y hay un montón de instituciones que se dedican a almacenar información de estas enfermedades. Hay sociedades de pacientes con este tipo de enfermedades. Bueno, el síndrome de Down ya pasó para esto a ser una enfermedad más frecuente, pero es importante porque forma parte de esta parte de la genética humana y también del registro de nuestras enfermedades poco frecuentes. Su estudio, si bien no va a tener un impacto social grande para toda la población humana, pero sí va a tener un impacto local en las personas que padecen estas patologías para que las entendamos un poco mejor y creamos, así como el síndrome de Down era extremadamente raro y ahora es muy frecuente, podamos entender su fisiología, su patología, su etiología y podamos hacer algo para que estas enfermedades se conviertan en patologías frecuentes, ¿ya? El semestre pasado hemos tenido justamente el Congreso de las Enfermedades Raras y Poco Frecuentes. La convocatoria debería lanzarse más o menos para esta época, pero por el tema del coronavirus no se va a realizar. No creo que se realice este año. Yo les invito a que si quieren realizar un trabajo de monografía, de estudio de caso, de tesis, etcétera, pueden ustedes realizar. Hay bonitos premios por parte del Ministerio de Salud. La universidad les puede llegar, dependiendo cómo sea la situación, hasta financiar el viaje de las enfermedades para asistir al Congreso de Enfermedades Raras y ustedes ganan una publicación ya en segundo semestre. Ya no es raro, no es difícil. Hace unos semestres, Joao, no sé si lo conocen, que ahora es presidente de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina, participó en estas enfermedades, fue entrevistado, salió publicado en prensa, etcétera, etcétera, porque fue el único, él y otro estudiante más, los únicos que presentaron su trabajo frente a médicos y especialistas, ¿ya? Y eso los animo mucho a que puedan participar. Ahora, vamos a ver los estudios de incidencia y prevalencia. Pero para eso necesitamos entender qué es una incidencia y qué es una prevalencia. Tengo 7 minutos, me da. Jennifer, ¿puedes leer lo que dice de incidencia, por favor? Jennifer, ¿estás por ahí? Si no, Jennifer, Erika, por favor. Jennifer, perfecto. Dime qué dice de incidencia. Te desanimaste o tocaste algo que no deberías. Erika, por favor. Chicos, se nos va a acabar el tiempo. ¿Puede, doutor? Puedes, Luan. La incidência é igual ou diferente de casos novos em um período. La população total em risco. Muy La bien. incidência suele expressar-se como um resultado da divisão entre numerador e denominador, previamente anotados por 100.000, 10.000 o 100.000 personas. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Muchísimas gracias, Luan. Tengo que, como su nombre lo dice, yo cuento cuántos casos han utilizado. Normalmente el periodo es de un año. Entonces, en todo el año, cuántos casos ocurrieron, por ejemplo, de dengue, casos nuevos de dengue, entre el total de la población en riesgo, que en este caso sería todo Santa Cruz. ¿Ya? Esa es una incidencia. Y siempre ese resultado se multiplica por un múltiplo de 10, por cada 100 personas, por cada 1000 personas, por cada 10.000, por cada 100.000, por cada 1.000.000. Ahora, siempre me preguntan, ¿y yo por cuánto lo multiplico? Lo normal es multiplicar por cada 1000 personas. Ya las tasas de natalidad, mortalidad, todas esas se hacen por cada 1000 personas. Pero en enfermedades raras y poco frecuentes, yo puedo poner por cada 10.000, por cada 100.000, por cada 1.000.000 de casos, ¿ya?
Entonces, incidencia, incidente, casos nuevos. A diferencia de la prevalencia, prevalentes, casos nuevos y antiguos, ¿ya? Vamos a pedirle, por favor, a Juliana que nos lea lo que es prevalencia. Olá, doutora. Em ele se seleciona intervalo temporal, ventana temporal, e se localiza a observação em este. Não se sigue a los pacientes el tempo, se cuenta los eventos, ejemplo, cantidad de pacientes com a patologia de interesse em esse marco temporal definido. E se relacionam com a poblação de ese año. Perfecto. Pareciera que es lo mismo. ¿En qué varía? En que en la prevalencia yo no puedo distinguir si la enfermedad que estoy tocando es actual o pasada. Por ejemplo, si yo estoy trabajando, muchas gracias, si yo estoy trabajando con dengue, yo estoy segura que los casos de dengue que están sucediendo son nuevos, porque no puede haber un dengue que dure todo el año. Pero si yo estoy trabajando con diabetes y yo veo los casos de personas diabéticas en Bolivia, yo no sé si esos casos de diabetes en Bolivia son nuevos casos o eran diabéticos que ya tienen 10 años de diabetes. Entonces, la prevalencia no discrimina pacientes nuevos de antiguos, ¿ya? Solamente te da una idea de la relación de todos los pacientes que están en ese determinado momento, sin distinguir si realmente el origen de la patología fue nuevo o si fue de larga data. Aquí tenemos, por ejemplo, el asma, ¿no? Una vez que una persona nace con asma, nace y se desarrolla asma, no vuelve y no deja de ser asmático. Por lo tanto, este tipo de enfermedades de tipo crónicas, también podemos tener, por ejemplo, prevalencia de parasitosis, ¿no? Cuando vemos a niños que tienen igual parásitos de larga data, se utiliza la prevalencia y no así la incidencia. Bueno, vamos al siguiente, y este está como que por fuera, no lo hemos anotado, tenemos solo 2 minutos y después vamos a hacer los otro tipo de estudios experimentales. Le vamos a pedir por favor a Meire que nos lea los estudios de prueba diagnóstica. Bom dia, doutora. Se trata de evaluar a capacidade diagnóstica de uma prueba em relação a si. Esta é capaz de detectar aquele que deve detectar. El estudo se realiza mediante contraste em padrão de referência ou gold standard. Se avalia especificidad, sensibilidad y valores predictivos. Ya, aquí muchísimas gracias, Meire. No vamos a ahondar mucho sobre las pruebas diagnósticas. Yo puedo hacer, igual que la serie de casos, puedo hacer una serie de casos de pruebas diagnósticas, o yo puedo utilizar un estudio de pruebas diagnósticas dentro del enfoque clínico. Ya por eso es que está en el medio de los dos. En el caso de que yo haga las pruebas diagnósticas de datos observacionales, yo voy a ver, por ejemplo, contrasto. En el Hospital San Juan de Dios utilizan cloranfenicol y en el Hospital de la Villa Primero de Mayo para la misma afección utilizan acitromicina. Entonces, yo ya tengo los datos y yo puedo ver cuántos enfermos, perdón, esa es terapéutica, utilizan por ejemplo, resonancia magnética nuclear versus la radiografía simple, ¿ya? Entonces yo tengo aquí la cantidad de enfermos, la cantidad de sanos, o sea, pacientes que se han descartado la patología, y yo contabilizo con cada uno de los test, ¿ya? Y con estos datos de acá, yo voy a calcular cuán específico es. Ya sabemos que la sensibilidad, por ejemplo, en la tomografía es más elevada, pero puede ser que la especificidad para ciertas patologías sea mejor mediante rayos X, porque, bueno, hay bastantes consideraciones que hay que hacer y valores predictivos, ¿no? Entonces, me ayuda a hacer ese tipo de estudios, ¿ya? Bueno, tenemos menos de 1 minuto. Vamos a cambiar de enlace para poder comunicarnos y nos vemos dentro de 2 minutos.